Gracias a Pepe por esta presentación tan excesivamente generosa quizá, pero a mí parece tan justa. Únicamente hay una pequeña matización que tengo que hacer, que no me dieron nunca el premio Ateneo de Sevilla. ¿Ah, no? Me dejaron de finalista, aunque prácticamente tenía el premio en las manos, me lo quitaron al final. Hubo un lío ahí, que para qué lo voy a contar, no vale la pena. Bueno, como no he venido a hablar de mí en particular, sino a hablar de la llamada nueva narrativa andaluza, a mí lo de Narraluce, vamos, lo uso también porque es una cosa que se ha consagrado, pero prefiero la denominación que se dio también en aquella época a los novelistas andaluces surgidos a finales de los años 60, que era nueva narrativa andaluza. Es más, he tenido la curiosidad, no tiene nada que ver con lo que os voy a leer ahora, he hecho unas listas de aquí para demostrar, vamos, si algún día hay que demostrar estas cosas, que a partir de esa nueva narrativa andaluza, la novela en Andalucía ha tenido un florecimiento que no ha acabado todavía, sigue adelante. Y un poco entre bromas y veras he puesto nueva narrativa andaluza, y para que nadie crea que es una cosa muy reciente por lo de nueva narrativa, un poco como el modernismo, que es de otra época, que uno se cree que es un modelo más moderno, ¿no? El modernismo hace un siglo que acabó. Bueno, pues he puesto nueva narrativa andaluza y una lista de unos 20 o 30 nombres, ni más ni menos. Luego pongo novísima, la generación siguiente, unos 8 o 10 o 20 nombres también. Supernova, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nombres. Y supernovísima, ¿no? Estos son tonterías que yo pongo, ¿no? Pero otros 10 o 12 nombres. Y me ahorro de poner nombres de gente ya muy joven porque ahí probablemente me voy a equivocar y voy a dejar fuera a uno sin querer, ¿no? Y meter a otros que a lo mejor no van a funcionar más adelante. Bien, yo voy a leeros unos textos para que disentir un poco quizá de la tónica dominante en este curso, que será naturalmente la tesis a favor de la existencia de una nueva narrativa andaluza o de una narrativa andaluza en general o de la narratividad andaluza o del andalucismo en general, porque yo disiento un poco quizá, ¿no? Vamos a ver. Voy a leeros este texto que tengo, prácticamente está hecho sobre un texto que ya pronuncié en Sevilla en la Academia de Buenas Letras, algo modificado para el momento actual. Empezaré por explicar por qué no creo en una novela particularmente andaluza, aunque volveré a ello más adelante. Cuando se habla de novelística andaluza, esto es, de la novela que se escribe en Andalucía o por andaluces, se intenta casi siempre señalar en ella una serie de rasgos peculiares para caracterizarla frente a la novelística española en su conjunto. No veo por qué ni para qué. Se acepta por lo general que mientras menos rasgos en común y más originalidad individual haya en un grupo de novelistas delimitado geográfica o generacionalmente, tanto mejor. ¿Por qué iban a ser los novelistas andaluces excepción a esta regla? Como digo, volveré sobre ello más adelante. Antes quiero hacer algunas advertencias acerca de otros puntos de vista personales. En mi doble oficio de novelista y profesor de literatura siempre he intentado, en la medida de lo posible, evitar las interferencias. Reconozco también que como novelista, en mis gustos y en mi escala de valores, soy perfectamente arbitrario, o por lo menos nunca he pretendido ser objetivo, si es que cabe la objetividad en esto de la literatura. Como profesor, no obstante, si no a carecer de gusto, siempre he aspirado a disimularlos un poco, si no a ser objetivo, sí a paliar un tanto mi subjetividad de escritor. Por eso procuro no ocuparme en lo posible de lo más cercano a mi segundo oficio, el de novelista, y prefiero por lo general hablar de poesía a hablar de novela, como profesor. Así, si aseguro, pongo por caso que estimo la poesía de Cernuda más que la de Salinas o la de Antonio Machado más que la de Unamuno, todo el mundo lo podrá tomar como la opinión de un profesor que por lo demás es luego bastante objetivo en clase con los textos de unos y otros de estos poetas. Ahora bien, si afirmara rotundamente que prefiero las novelas de Baroja a las de Valle Inclán, ya empezarían a murmurar algunos y a decir que soy injusto o que soy arbitrario. Y probablemente con muchísima razón.
Si añado que pongo por encima de los relatos de Rulfo a los de Borges, o las novelas de Thomas Bernhard a todas las del realismo sucio norteamericano, algunos empezarán a sentirse molestos conmigo. Y si se me ocurriera dar mi verdadera opinión sobre 100 años de soledad, pongo por caso, estoy seguro de que más de uno pediría que se me apeara de mi cátedra y saldría de aquí con cajas destempladas. Y probablemente tendría también razón si se diera el caso de que yo hablara desde una cátedra y como catedrático. Pero yo he llegado a esta universidad como escritor y voy a hablar hoy solo como escritor. Confieso que evitaré en todo caso dar mi opinión sobre todos y cada uno de los novelistas andaluces de mi tiempo, los pertenecientes a la entonces llamada Nueva Narrativa Andaluza, por mal nombre narraluces, esto del mal nombre lo digo de broma, pero en fin, narraluces, muchos de ellos amigos o conocidos. Por dos razones, porque ellos tienen derecho a juicios más ponderados que los míos, digamos a ser enjuiciado por un profesor y no por un colega, y porque no quisiera que nadie se enfadara conmigo por tan poca cosa. Como tampoco estoy dispuesto a andar con paños calientes ni con medias verdades, prefiero con mucho limitarme a exponer mis puntos de vista sobre la novela en general y sobre lo que se llamó en su día Nueva Narrativa Andaluza como tal narrativa o conjunto de narradores y lo que tenía o no de nueva y lo que tenía o no de andaluza. En cuanto a los escritores de entonces y de ahora, me limitaré a nombrar a algunos de ellos como puntos de referencia sin que deba entenderse que aprecio menos o ninguneo a otros que no nombro. Empiezo por decir que todo boom es mentira, menos el de los boom de las bombas. En literatura no hay más que escritores, individuos aislados y solitarios que hacen su obra. El famoso boom de la novela hispanoamericana era una mentira. El boom de la nueva narrativa andaluza, modestamente, otra mentira. El boom de la actual literatura española de éxito, ni siquiera una mentira, simplemente un negocio. Una verdad, el ya citado Juan Rulfo. Otra verdad, el también citado Thomas Bernhard. Verdades tan evidentes es preciso reconocer que no las hay ahora mismo en Andalucía ni en España, o por lo menos yo no las conozco. En Andalucía hay mucho talento, tanto talento literario por lo menos como en Madrid o en Cataluña. ¿Hay también novelistas de talento?, pregunto. Yo no quiero pronunciarme porque soy juez y parte, pero sí me atrevo a decir que el talento para la gran literatura es escaso en todas partes, y si no es seguro que lo haya hoy por hoy en Andalucía, sí es bastante probable que tampoco abunde más por mucho que repiquen en Madrid o en Barcelona. Pero ciñámonos a los que escriben en Andalucía. Voy a dar mi opinión de conjunto sobre ellos en muy pocas palabras. Hay dos cosas muy diferentes, los novelistas andaluces y la novelística andaluza. Personalmente estoy a favor de los primeros y en contra de la segunda. Estoy a favor de los novelistas andaluces de hoy y también, más especialmente, de los que surgieron en los años 70, porque entonces más que ahora se ven desfavorecidos, postergados o ninguneados frente a los de Madrid y de Barcelona. Y estoy en contra de la narrativa andaluza, no porque no crea en la geografía y sus posibles determinaciones, sino como estaría y estoy en contra de la novelística castellana, catalana o americana o de cualquier otra novelística en el sentido de generación o escuela literaria. Porque vamos a ver, ¿qué es una novelística? Una de dos, o un cuarto trastero en el que todo anda revuelto, o un archivo útil para profesores, pero de algo ya acabado y clasificado. Mal clasificado por lo general, como es todavía hoy el caso de la generación poética del 27 o de la nueva novela hispanoamericana de los años, o de la novela hispanoamericana de los años 60 y 70. Y cómo tiran esos marbetes, todo hay que decirlo, de algunos de sus propios miembros mientras eclipsan a los no incluidos. Esto sí que valdría la pena ponerlo sobre el tapete. Por otra parte, cuando se habla de novelística andaluza, es decir, de las novelas que se escriben en Andalucía o por andaluces, se intenta casi siempre, como antes decía, señalar en ella una serie de rasgos peculiares para caracterizarla frente a la novelística española en su conjunto. Ahora bien, la novela andaluza y la castellana, como la cubana o la argentina, tienen en común el haber sido escritas en un mismo idioma y tienen después la misma variedad que pueda haber de un novelista a otro, de un individuo a otro, cada cual hijo de su padre y de su madre.
Las notas comunes entre novelistas chilenos frente a novelistas argentinos o entre novelistas leoneses frente a novelistas andaluces, si existen, si tienen alguna entidad, no ofrecen para mi gusto el menor interés. Las diferencias de habla pueden tal vez manifestarse en alguna medida en el léxico, incluso en la sintaxis. Hace poco hemos estado hablando del caso de Quiñones, que es el más notable de un escritor que lleva el habla popular andaluza, en este caso, a su propia literatura. Las diferencias de habla pueden tal vez manifestarse, digo, en alguna medida en el léxico, incluso en la sintaxis, aunque generalmente no en la fonética o la ortografía. El resto de las posibles diferencias de clase, etnográficas, geográficas o climatológicas, por lo que a los autores se refiere, son imperceptibles y si se perciben de algún modo son del todo insignificantes. Claro que si un señor escribe una novela cuya acción se ubica en México, Distrito Federal, y otro escribe otra que tiene como escenario la selva peruana o los Andes bolivianos, habrá obviamente entre una y otra diferencias sociales, etnográficas y meteorológicas. Y nadie negará, no obstante, que esas dos novelas podrían ser incluso obras de un mismo autor. Así pues, no cabe caracterizar con ese tipo de rasgos la novelística de un país o de una comunidad, ni siquiera en cada caso individual la de un novelista determinado. Así que, por lo que a mí respecta, doy la discusión por concluida acerca de este particular. La novela andaluza de los años 70 no fue, no es, no tiene por qué ser distinta en su conjunto de la castellana o de la catalana escrita en español. Cada escritor será diferente a su manera, y ya digo, cuanto más diferente, mejor. Pero si se parece a algún otro, bien pudiera ser que un catalán se parezca a un gallego y un andaluz a un vasco, o quién sabe si a un austriaco, una vez traducido a una misma lengua. Pensar que los novelistas andaluces tienen que escribir por obligación sobre la reforma agraria o los bandoleros de Sierra Morena, o que han de ser por necesidad de estilo manierista o barroco, sería tan arbitrario e inaceptable como exigir que en las novelas andaluzas haya de ser forzosamente calor o que sus personajes hayan de ser necesariamente graciosos y sandungueros. No digo yo que los rasgos de carácter colectivo no puedan rastrearse en un grupo de novelistas regional o generacional. Lo que digo sencillamente son dos cosas. Y disculpen que insista y que haga un poco de perogrullo. Primero, que no todos los novelistas andaluces tenemos por qué parecernos. Y segundo, que como escritores es mejor para cada uno no parecerse a los demás, andaluces o no, y que mientras más diversidad, tanto mejor para una novelística andaluza, española, hispanoamericana o mundial. Otro tema que se ha planteado con frecuencia en relación con el anterior es si hay o no novelistas andaluces. O sea, si Andalucía da novelistas al mundo o solo da poetas, y tan buenos se suele añadir. Mi respuesta es la siguiente. Andalucía ha dado más o menos tantos poetas y novelistas como cualquier otra región española, unas veces más y otras menos. Si en un momento dado nacen en esta tierra como una cosecha feraz Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado, Lorca, Alberti, Alessandri y Cernuda, supongo que es un mero capricho del azar y de la historia. Sabido es, en todo caso, que tanto en la abundancia o escasez de escritores como en el predominio entre ellos de poetas o de novelistas, inciden sin duda factores sociales tan variados y mutantes en Andalucía como en cualquier otra región española o europea, y de los que no pienso ocuparme aquí porque ni va por ahí mi curiosidad ni podría decir sobre ello más que obviedades. Circulan por ahí, no obstante, dos ideas casi tópicas sobre los poetas andaluces a las que sí quiero salir al paso brevemente. La primera es que son distintos de los castellanos, de modo que ya en el siglo XVIII, respecto a ese mismo siglo y respecto al anterior, se hablaba de una escuela andaluza o sevillana contrapuesta casi genéticamente a otra castellana o salmantina. Y segunda, que Andalucía da más poetas que otras regiones españolas a causa, no sé si de su sol, de su vino o de su supuesta cultura milenaria. Permítanme que les diga que yo no creo ni en el punto primero ni en el punto segundo. Es más, sobre el segundo, cabría hacer una estadística y recuento y yo aceptaría su resultado con absoluta indiferencia, sin darle mayor importancia ni otra explicación que la ya apuntada caprichos del azar o de la historia. Pero sobre el punto primero, el de que son distintos los andaluces, que hay una escuela andaluza de poetas, que es una cosa casi generalmente admitida,
La idea, pero respecto al punto primero, estoy dispuesto a entretenerlos a ustedes unos minutos. La idea de contraponer una escuela poética sevillana o andaluza a otra salmantina o castellana arranca, si no me equivoco, de fines del 18, no de antes. No se hablaba de ello, que yo sepa, en tiempos de Fray Luis y de Herrera, no obstante el orgulloso andalucismo de este último en su polémica con el prete Jacopín. El que Góngora fuese cordobés, y bastante andalucista, por cierto, no hizo que se proclamara la existencia de una escuela cordobesa, y el llamado grupo antequerano-granadino o el de los sevillanos contemporáneos de Rioja, Caro y Fernández de Andrada tampoco proclamaron escuelas en Antequera, Granada o Sevilla. Si a fines del 18 o principios del 19, como digo, se habló de ello invocando los nombres de Herrera y Arguijo, fue porque había surgido en esta última ciudad, en Sevilla, un grupo de poetas ilustrados, Lista, Arjona, Blanco White, Marchena, que nada tenían que ver, por cierto, con Góngora y muy poco con Herrera. En resumen, mi opinión es que las diferencias de escuela son casi siempre diferencias idiosincrásicas o estilísticas entre individuos concretos y no rasgos colectivos regionales. Si Herrera es manierista y Fray Luis sigue siendo renacentista, alguien tendrá que convencerme, y no se lo voy a poner nada fácil, que se debe a que el primero era un hiperbólico andaluz y el segundo un sobrio castellano. Los poetas andaluces no son necesariamente, aunque otra cosa se diga por ahí, manieristas o barrocos. Se trata de un tópico insostenible. Hay casos a porrillo para refutarlo. Lo que pasa es que si se aducen estos casos, siempre hay quien responde que se trata de excepciones que confirman la regla, o en una especie de petición de principio, que los poetas aducidos no son verdaderos andaluces, aunque lo sean por nacimiento, infancia y familia. Eso se ha hecho alguna vez, por ejemplo, con Antonio Machado. Y ese es también el caso, para hablar de otra época, de Francisco Medrano, tan estimado por Cernuda, al cual, aunque nacido en Sevilla en 1570, se le suele incluir por su estilo en la escuela salmantina, como si un determinado estilo pudiera ser considerado exclusivo de una región. Tradicionalmente se viene hablando de una escuela lírica sevillana de fines del XVI con caracteres estilísticos peculiares que se han calificado con frecuencia de retóricos y ampulosos, en contraste con la sobriedad castellana. Pero ni puede aceptarse que la poesía sevillana sea toda de tipo herreriano, ni tampoco que el estilo de Herrera y sus discípulos se caracterice siempre como hinchado y grandilocuente. Así que más vale encogerse de hombros, o al menos es lo que yo hago, ante esta división en escuelas regionales o geoliterarias, ya que sus diferencias se deben, como vengo sosteniendo, más a la personalidad individual de algunos de sus representantes y a su influencia posterior en otros poetas de su entorno, es decir, a una tradición, vamos a llamarla así, que a un supuesto carácter regional. De todas formas, es innegable que surge en aquella época un grupo de poetas sevillanos discípulos de Herrera, entre los que cabe recordar a Juan de Arguijo, Baltasar de Alcázar, Juan de Jáuregui, etc. Pero un clasicismo de nuevo cuño se afirma en cambio en las obras de Rodrigo Caro, autor de la famosa canción A las ruinas de Itálica, y Francisco de Rioja, cantor de la belleza y su brevedad en las silvas dedicadas al sevillano tema de las flores. Mientras que la obra maestra del senequismo hispalense, clásico y contenido en la forma y hondamente barroco en su visión del mundo, es sin duda la epístola moral a Fabio de Andrés Fernández de Andrada, que nació en Sevilla, se supone, hacia 1575. Así pues, insisto, cuando se habla de una tradición poética andaluza, se trata simplemente de eso, de una tradición, como ha rastreado, por ejemplo, el poeta sevillano Fernando Ortiz en su libro La estirpe de Bécquer. Hay naturalmente una poesía andaluza, pero en ella coexisten, por fortuna para todos, Góngora y Fernández de Andrada, Herrera y Bécquer, Lorca y Cernuda, y subrayemos el ejemplo, Manuel y Antonio Machado. Es decir, que si dos poetas hermanos pueden ser tan distintos, uno tenido por castellanista y otro por andalucista casi profesional, ¿cómo van a ser tan parecidos todos los poetas andaluces, cada uno de ellos hijo de una madre y un padre distinto? Ahí dejo la pregunta. Pero vamos ya con el tema de los novelistas andaluces y de la llamada nueva novela andaluza. Lo primero que habría que decir es que eso de que la novela andaluza empezó con Alfonso Grosso, no se lo creyó nunca ni Alfonso Grosso.
La idea de que de pronto, hacia 1968 o 1970, empezaron a aparecer novelistas andaluces como Grumelos, en año de buenas lluvias en octubre, bueno, los Grumelos, y buen sol en enero, donde antes exclusivamente florecían poetas, solo puede haber surgido en la cabeza de unos editores o de unos críticos que no hayan pasado por el instituto, porque evidentemente no resiste ni un breve repaso a la historia de la literatura española. Veamos, la novela como género dicen que empieza con el Quijote o con el Lazarillo, y en algunos aspectos tal vez con la Celestina, pero todos sabemos que en España casi desapareció con Cervantes y la picaresca, o se comportó como una especie de Guadiana hasta la segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, veamos lo que ocurrió en Andalucía y si fue o no un páramo novelístico durante esas dos épocas, la segunda de las cuales podemos entender que llega hasta nuestros días sin solución de continuidad, con esa lista que he insinuado antes, aunque no la he leído. Claro que no se escribieron en Andalucía ni el Quijote, o puede que sí, aunque no naciera aquí su autor, ni el Lazarillo, o puede que también, e incluso puede que su autor fuese andaluz, puesto que es obra anónima. Pero sí son con seguridad de autores nacidos al sur de Despeñaperros, la Lozana andaluza, obra del cordobés exiliado en Italia Francisco Delicado, el Guzmán de Alfarache del sevillano Mateo Alemán, que como es sabido configura definitivamente la novela picaresca tras el Lazarillo, la vida del escudero Marcos de Obregón, del rondeño Vicente Espinel, y el diablo cojuelo del astigitano ecijano Luis Vélez de Guevara. O sea, para la época, y dejando a un lado el Quijote, tantas y tan interesantes novelas por lo menos como en el resto de la península. Como decíamos, desaparece luego prácticamente en España el Guadiana novelístico, y a imitación suya digamos que hace lo mismo el Guadalquivir. Con el romanticismo se pone de moda en todo el país la imitación de Walter Scott o de Víctor Hugo, la llamada novela histórica, digamos que no tanto como en estos últimos años, a impulsos de las grandes editoriales y sus millonarios premios, lo que demuestra que los imperativos crematísticos pueden ser más determinantes que los movimientos literarios. Dentro de esta novela histórica y social a la moda durante el romanticismo y el posromanticismo español, el autor de más éxito fue probablemente el sevillano Manuel Fernández y González, amigo del padre de Baroja y citado con simpatía por este en sus memorias, escritor o escribidor de una extraordinaria fecundidad en el campo de la novela social de la época, subgénero de folletín al que él añadió el de la novela del bandido generoso, iniciada con Los 7 niños de Écija y culminada con los 5 volúmenes del Rey de Sierra Morena, con el famoso bandolero José María el Tempranillo de protagonista. Por otro lado, junto a Larra y mesoneros romanos, el malagueño Serafín Estebanes Calderón, con sus magníficas escenas andaluzas, redescubre la realidad inmediata, aunque en el extrarradio del género novelístico. Ambos géneros, la novela y el cuadro de costumbres, confluyen al fin en la primera novela costumbrista española, aparecida al filo del medio siglo. Exactamente en 1849 aparece La Gaviota de Fernán Caballero. Fernán Caballero, seudónimo masculino, como sabéis, de Cecilia Boll de Faber, hija de un alemán, el hispanista y folclorista Juan Nicolás Wolf von Faber, si queréis, y de Gaditana, la madre era gaditana. Según su autora, para trazar el vasto cuadro costumbrista andaluz que es esta novela, La Gaviota, solo necesitó recopilar y copiar. El mundo narrativo de esta andaluza de adopción y vocación, nació en Suiza y se educó en Alemania, es el que pudo observar directamente, esto es, la Andalucía de Cádiz, Sevilla y Huelva, en la que vivió la mayor parte de su larga vida. Es más, como afirma en el prólogo a otra de sus novelas, En la familia de Alvareda, el lenguaje, salvo aspirar la H y suprimir la D, es el de las gentes del campo andaluz. De modo que, aunque no siempre acierta, encontramos en ella el primer intento literario moderno de recoger el habla andaluza en los abundantes diálogos de sus novelas, lo que también había dicho, por cierto, Francisco Delicado en la novela citada de La Lozana andaluza. Tras Fernán Caballero, la novela costumbrista triunfa como género en toda España. En Andalucía cabe mencionar entre sus seguidores al jesuita jerezano Luis Coloma, discípulo y amigo personal de Cecilia Boll de Faber, pero el paso a la plenitud de la novela realista corresponde en nuestra tierra, como todos sabemos, a Pedro Antonio de Alarcón y a Juan Valera. En ambos puede advertirse, por cierto, una base costumbrista andaluza, en Alarcón más próxima, también por su tendencia moralizante,
a Fernán Caballero, y en Valera, más próxima, a Esteban Calderón, a quien conocía y admiraba. Igualmente se advierte en ambos, y lo anoto como curiosidad, la nostalgia de los pueblos en los que transcurrió su infancia y adolescencia: Guadix, en el caso de Alarcón, y Cabra y Doña Mencía, en el de Valera. Así pues, andaluces fueron la iniciadora de la novela realista en España, o costumbrista, si queremos llamarlo así, y dos de sus más celebrados cultivadores. Pasemos a la generación del 98. Puede que no sea exagerado afirmar que al decisivo papel renovador de Andalucía en cuanto a la lírica moderna, a partir de Bécquer, corresponde en cierta medida, respecto a la prosa, la obra del granadino Ángel Ganivet. A causa de su muerte prematura por suicidio, no llegó a desempeñar un papel semejante al de Baroja en la novela o al de Unamuno en el ensayo. Nos dejó, no obstante, dos interesantes novelas: La conquista del reino de Maya y Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, donde aparece por primera vez el prototipo de personaje novelístico del 98, más o menos autobiográfico, tan frecuente luego en autores como Azorín y Baroja. De él se ha dicho que si en la novela se anuncia como un Baroja y en el ensayo como un Unamuno, de igual forma se puede señalar que su sensibilidad para el paisaje lo acerca a Azorín. Pero su novedad no es sólo de actitud mental, sino también de estilo. Lo peculiar de su prosa reside en su carácter sencillo, casi coloquial, que sirve para decirlo todo con naturalidad, y por eso se ha podido ver en ella, la observación es ni más ni menos que de Juan Ramón Jiménez, el origen de la moderna prosa española. Ya en pleno siglo XX, Ganivet muere, como es sabido, en el mismo 98, aparece por toda Andalucía, como por el resto de España, numerosas colecciones de novelas cortas ilustradas, en las que publican autores como José López Pinillo, Parmeno, firmaba Parmeno, Carmen de Burgos, Colombine, José Mas o Ricardo León. Este último, nacido en Barcelona, aunque pasó en Málaga su infancia y primera juventud, llegó a gozar de una enorme popularidad a pesar, o gracias a, que nunca se sabe, de lo anacrónico de su ideología y estilo. Añadamos a estos el nombre de un escritor muy reivindicado desde hace años y curiosamente recordado siempre por Borges como un maestro: Rafael Cansinos Asens, autor de la novela de un literato, obra interesantísima, editada póstumamente y reeditada en 3 tomos en 2005. Después de la Guerra Civil, la novela andaluza del interior cuenta con algunos cultivadores, entre los que quizá el más notable sea Manuel Alarcón, pero conoce un mayor desarrollo en el exilio, con Manuel Andújar, de la Carolina, de Jaén, como sabe, Esteban Salazar Chapela, nacido en Málaga, y sobre todo Francisco Ayala, nacido en Granada, autor, entre otras obras, de 2 estupendas novelas, Muertes de perro y El fondo del vaso, en las que expresa irónicamente su visión pesimista de la condición humana. Pero es a fines de los años 60 cuando se empieza a hablar de la existencia de una nueva narrativa andaluza, lo que podemos aceptar si se alude así a la aparición de una serie de novelistas destacados, pero de ninguna manera, como vengo sosteniendo, si hay que entender por ello una escuela literaria con caracteres especiales. Destaquemos como puntos de referencia en una primera promoción, y sin ánimo de olvidar a nadie, es más, con la advertencia de que podríamos citar a muchos otros con los mismos o superiores méritos que la mayor parte de los citados, los nombres de Luis Berenguer, nacido en El Ferrol, pero andaluz de adopción y vocación, Manuel Ferrán, Manuel Barrio, Alfonso Grosso y José Manuel Caballero Bonal, y en lo que sería, por edad o aparición de sus primeras novelas, una segunda oleada, la de José María Requena, Fernando Quiñones, Aquilino Duque, Julio Manuel de la Rosa, Antonio Burgo y Federico López Pereira. Estos serían los narraduces, más o menos. Hay más, Ya digo que no quiero ningunear a nadie, sino que nombro al azar como puntos de referencia. Posteriormente, y cuando ya no se habla para nada de nueva narrativa andaluza ni de narraluces, han sobresalido en el panorama de la novela española numerosos novelistas andaluces y están hoy en los periódicos de cada día y en el ánimo de todos. Es decir, que a partir de entonces ya sí hay una continuidad, por así decirlo, de novelistas en Andalucía, sin meternos en si tienen unos rasgos peculiares o no. Podemos citar al académico y archipremiado Antonio Muñoz Molina y los también galardonados Justo Navarro, de Granada, Juan Eslava Galán, de Arjona, Jaén, Antonio Soler, de Málaga, Felipe Benítez Reyes, de Rota,
o Eduardo Mendicutti, de Sanlúcar de Barrameda, así como El Llorado, Juan Campos Reina, el poeta Antonio Hernández y una larga lista en la que podemos incluir a Manuel Talens, Andrés Neumann, Juan Bonilla, Rafael de Cosas, Manuel Laza, Fernando Ibasaki, Juan Madrid, Fanny Rubio, Hipólito Navarro, Eliezer Cansino, Manuel Jurado López, Francisco Morales Lomas, Antonio Enrique, Gregorio Morales, Juan Cobos Wilkin, Juan Rey, Salvador Compán, Isaac Rosa, Eva Díaz Pérez y tantos otros. En fin, como veis, la lista que he dado es buena, ¿verdad? Y sin excluir a andaluces de adopción, como pueden ser Manuel Villarraso, que vive en Granada, o Jesús Carazo y José María Conget, uno de los mejores escritores españoles de su generación, aunque casi desconocido. Y no cito a otros novelistas más jóvenes porque no estoy muy al día y no quiero ser especialmente olvidadizo o injusto. Aquí tengo de todas formas, como digo, una lista más larga. Pues bien, después de este somero repaso a la pequeña historia de la novela en Andalucía, ¿qué conclusiones podemos sacar? A mi modo de ver, una muy sencilla. Ha existido y existe, obviamente, una nómina de novelistas andaluces nacidos en esta tierra e incluso aquí residentes, muchos de ellos. Si tienen o no algo en común por ser andaluces, no digo que sea ininteresante, digo simplemente que a mí no me interesa y ya he señalado de entrada por qué. Mientras más diversidad, mientras más variedad, mejor, en Andalucía como en todas partes. Por lo que a novelistas andaluces se refiere, no he hecho las campanas a vuelo, ni repico ni voy a misa, aunque sí opino que si las campanas doblan hoy por la novela andaluza, no será por falta de mimbres para hacer el cesto. No obstante, esta tibia conclusión y esta indiferencia mía por lo que suele llamarse una novelística, en el sentido de conjunto de novelistas agrupados geográfica o generacionalmente, o bien dentro de una escuela o corriente literaria, cabe tal vez establecer una distinción para aplicarla a las novelas escritas en Andalucía o por autores andaluces entre rasgos formales y rasgos temáticos. En cuanto a los primeros, los rasgos formales o estilísticos, no veo factores o denominadores comunes en estas novelas y novelistas. Sería absurdo que la hubiera y sería además contraproducente. Quiero decir que afirmar lo contrario no sería precisamente un elogio por razones ya reiteradas, a no ser que resulte para algunos más atractiva la denominación de origen que la calidad del producto, o lo que viene a ser lo mismo, la uniformidad que la originalidad. El tan cacareado barroquismo que, según un enquistado tópico, se da en progresión al sur de cada territorio cultural y que al parecer suscribe o se le atribuye a una mayoría de escritores adscritos a lo que se denominó en su día nueva narrativa andaluza, del mismo modo y con la misma inexactitud que a los novelistas hispanoamericanos de la época, sin duda con la intención, entre otras, de emparentarlos con ellos y embarcarlos en el mismo tren o en un tren parecido este de cercanías, para aprovechar la estela y rebañar las escurriduras del desorbitado boom hispanoamericano, ese supuesto común barroquismo, digo, no podemos decir que sea una tendencia general espontánea en la Andalucía de la segunda mitad del siglo XX, porque ni siquiera lo fue en la época propiamente barroca, según llevo dicho, y mucho menos a lo largo de toda la historia de la literatura española en Andalucía, en la que, insisto una vez más, y excusen que me parezca conveniente hacerlo, a los nombres de Góngora o Mateo Alemán podemos oponer los de Bécquer, Valera o Ganivet. No vale la pena traer aquí más ejemplos de esa diversidad. Por si queda alguna duda, podemos añadir que ni siquiera un mismo autor, dentro de esa nueva narrativa andaluza, es siempre de estilo barroco. Caso al mismo tiempo extremo y paradigmático sería el de Alfonso Grosso, si comparamos obras como La Zanja o El Capirote con otras como Guarnición de Silla o Florido Mayo. Y aún cabe señalar, y al hacerlo no pienso especialmente en Grosso ni en la novela andaluza, que hubo por aquel entonces mucho mimetismo en relación con la novela de ultramar y un poco de exageración. Así, incluso en la obra novelística de José Manuel Caballero Bonal, con su personal concesión del barroquismo como procedimiento para captar ciertos aspectos de la realidad de difícil perfección, hay probablemente mucho menos estilo barroco de lo que él mismo supone, y menos desde luego en sus novelas que en su poesía, y menos también en unas novelas que en otras, por razones creo más endógenas que en el caso de Grosso. Menos aún que el barroquismo puede el realismo considerarse rasgo peculiar de la literatura andaluza, ni siquiera de la española de todos los tiempos, y siento contradecir con ello a tanta gente y a tan ilustres autores,
desde Menéndez Pidal a Juan de Dios Ruiz Copete. Nos queda entonces el otro aspecto de la cuestión, los temas. ¿Hay en general una temática particularmente andaluza, de la novela andaluza? Bien, puede que haya elementos temáticos comunes, el campo, los pueblos andaluces, etc., en algunos de estos escritores, pero para decirlo con palabras de uno de ellos y de los más celebrados, el ya citado Caballero Bonal, no se trata más que de ciertos materiales extraídos de la muy heteróclita heredad andaluza, lo cual, y sigo con la cita, ni define ninguna supuesta corriente literaria, a pesar de tantas escolásticas credulidades, ni conlleva ningún perceptible cambio de trayectoria genérica. Está claro que Caballero Bonal es incapaz, como vemos por esta frase, de escribir mal. En cuanto a lo último a lo que se refiere, la cuestión de los géneros literarios, poesía, novela o teatro, es cierto que se producen cambios de preferencia en determinadas épocas y contextos socioculturales, pero eso ocurre en todas las literaturas habidas y por haber, y si ocurre o no en Andalucía en torno a 1970, a historiadores y sociólogos corresponde indagar las posibles causas. Personalmente, insisto, no le veo mucho interés literario. Por último, volviendo a una supuesta temática novelística especialmente andaluza, yo supongo, y no solo por hacer alguna concesión a los que han puesto en ello su empeño, que en la obra de un Manuel Halcón o en la de los citados Grosso, Caballero Bonal, Manuel Barrio, José María Requena e incluso Luis Berenguer, existe la evidencia por los temas y referentes de sus novelas de que estamos ante escritores nacidos, criados o afincados a este lado de Sierra Morena. Pero lo mismo cabría decir de la obra de Fernán Caballero, Alarcón o Valera, y a nadie se le ocurrió hablar en su tiempo de una escuela narrativa andaluza. Dejamos ya esta cuestión que en definitiva ni quita ni pone nada a la que aquí se intenta plantear. La pregunta que quiero hacer es, en último término, la siguiente. ¿Podemos concluir que existe una novela andaluza, o para evitar equívocos, una novela en Andalucía desde hace 40 o 45 años? Mi respuesta es más bien negativa, o para ser menos terminante, o digamos más esperanzado, todavía negativa, todavía algo negativa. ¿Y por qué, si vengo sosteniendo que hay novelistas andaluces, o por retomar la popular metáfora, mimbres para este cesto? Respuesta, porque hacen falta cesteros, porque no hay cesterías, o dicho sin metáfora, porque sigue sin haber grandes editoriales andaluzas, ni periódicos andaluces con suplementos culturales andaluces, ni revistas literarias andaluzas. O no hay bastantes, no los hay con suficiente solvencia cultural y respaldo económico. Quiero volver, para terminar, al tema general que nos ocupa, y quiero hacerlo con algunas conclusiones que extraigo a modo de resumen y corolario de lo dicho hasta aquí. Por si he andado algo confuso y divagatorio en mis consideraciones anteriores. Lo resumiré en 4 puntos. Primero, a diferencia con la poesía, no existe ni ha existido nunca, a mi juicio, una novela andaluza como corriente o escuela literaria, ni con una tradición o unas constantes determinadas. Segundo punto, tampoco existe hoy una novela andaluza de consideración con independencia de las dos capitales editoriales del país, o sea, Madrid y Barcelona. Tercero, sí existen en cambio novelistas andaluces de mérito que han escrito y escriben novelas en Andalucía, a las que podemos llamar novelas andaluzas sin necesidad alguna de buscar en ellas rasgos costumbristas o diferenciales en relación con las novelas que puedan escribirse en el resto de España e Hispanoamérica. Aquí tenemos que poner el acento en que se pueda ser escritor en Andalucía. Y no tanto por el bien de estos escritores o aspirantes a tales, ni porque quepa ahorrarles la obligada emigración de otras épocas, como por el bien de Andalucía y de la cultura andaluza. No sé si necesito aclarar que para mí la cultura andaluza no es otra cosa, con el suplemento del flamenco, que la cultura en Andalucía, del mismo modo que la novela o novelística andaluza no es otra cosa que la novela en Andalucía. Confundir la cultura andaluza con el folclore no es más ni menos disparatado que limitar la literatura andaluza a Rafael de León o a los hermanos Quintero. Y cuarto, para potenciar esta novela andaluza y recuperar para Andalucía a algunos andaluces de talento que hoy liban y laboran en otros predios culturales,
le conviene a esta comunidad y debe ser política cultural prioritaria de las administraciones autonómicas favorecer con medios idóneos y no para hacer el papel o cumplir un compromiso, el crecimiento de una industria editorial andaluza capaz de alcanzar en toda España el prestigio de que hoy carece, con pocas excepciones, incluso en Andalucía. Y cuando hablo de favorecer o de potenciar por parte de las instituciones y de la Administración, debo aclarar que no me refiero tanto a subvencionar pequeñas editoriales, y a cualquier cosa llaman hoy editorial, que editan toda clase de libros, y a cualquier cosa llaman hoy un libro, y a menos que cualquier cosa una novela, como a propiciar fusiones y crecimientos con una auténtica política cultural no populachera que dé todo el apoyo posible, inteligente y selectivamente, aunque sin partidismos políticos, a empresas editoriales con vocación de autosuficiencia económica. Sin entender mucho de esto, opino que la cosa sería posible hoy en Andalucía del mismo modo que no lo fue en los años de la nueva narrativa andaluza y quizá por eso se agotó tan rápidamente. Bien, he terminado con esto, no sé si os he cansado mucho la lectura, pero ahora si queréis podemos hablar de otra cosa o de lo mismo. Muchas gracias, José María, porque se agradece el pensamiento libre como es el tuyo y justamente yo quería colocarte dentro del programa en el día de hoy porque hemos visto algunas opiniones que son diferentes a las que Rafael de Cózar manifestó anteriormente. ¿Alguien quiere preguntarle algo a José María? Bueno, sí. Una cosa, ¿qué diría de algo que se llama la novela sureña norteamericana, por ejemplo, en relación a este? Pues diría un poco algo parecido, que Faulkner pues, es un novelista pues, de unas dimensiones universales, ¿no? Lo que pasa es que sí, que podemos decir que era un novelista del sur y que tenía unos rasgos, pero son rasgos de Faulkner. Al lado de Faulkner hay otros novelistas mucho menos conocidos y de menos méritos que él probablemente, que también son del sur, ¿eh? O sea, los novelistas del sur en los Estados Unidos, claro que el sur de los Estados Unidos se diferencia más del norte de los Estados Unidos, el sur es el que nos referimos, ¿verdad?, que Andalucía del resto de España, primero porque es un país más grande, luego porque hubo entre ellos una guerra civil de las zonas, de las dos regiones, ¿no? Y luego porque, bueno, en Andalucía al fin y al cabo, por mucha influencia que dejaran aquí los musulmanes, los moros, pues en definitiva es una proyección de Castilla. Entonces yo no veo grandes diferencias ni siquiera en la idiosincrasia de los dos pueblos, en el caso de España. En el caso de los Estados Unidos sí la hay, por lo visto, ¿no? Tampoco sé mucho de eso, pero creo que ahí sí se puede hablar de una novelística, de una novela sureña. Aquí también, y se puede hablar de una novela del sur, o una novela sureña, o una novela andaluza, y de hecho se habla. Lo que yo sostengo es que no hay que poner el acento en buscarle peculiaridades que, digamos, la opongan al resto de lo que se escribe en España de novelas. O sea, que si lo ve posible que haya unos rasgos comunes. Sí, que haya unos rasgos comunes. Que en Andalucía no los ve. Exactamente, sí. Y no vería posible que, aunque no haya unos rasgos comunes en todas las propuestas, sin embargo, podrían existir grupos dentro de esa propuesta general donde sí hubiera rasgos comunes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo, aunque he mantenido fundamentalmente esa tesis aquí y desde siempre, vamos, admito que hay unos cuantos escritores andaluces que tienen rasgos muy no parecidos, pero semejantes, ¿sabes? Por ejemplo, he citado el caso de Grosso, de Barrios, de Ferrán, de Requena, que escriben sobre temas quizás muy característicos de Andalucía y con un sentido, no exactamente el estilo sí, pero no exactamente el barroquismo, como se suele decir, sino un tipo de yo he dicho que en el habla no hay mucha diferencia en el habla, menos en el habla hablada, que esa tiene la diferencia fonética, pero hay alguna diferencia también desde el punto de vista de la manera de decir las cosas, y esto no es general, pero se da en algunos escritores, en unos más, en otros menos, en todo se da algo, naturalmente. Naturalmente, si yo hubiera nacido en Burgos no escribiría probablemente exactamente igual. Algo influye siempre en el sitio donde uno está y el habla en la que uno nace y se educa
y se siente como pez en el agua, ¿no? Yo creo que sí hay algo, ¿no? En general le temo por esas dos razones en las que he insistido, le temo a la idea de una narrativa, a una novelística, ¿no? Le temo por las dos razones de que eso parece que intenta uniformar a los escritores y que es mejor que cada uno vaya por su cuenta, ¿eh? Y la otra es que se le quiere dar además, vamos, en aquel tiempo más que ahora ya es que no se habla prácticamente de narraluces ni de narrativa andaluza, pero en aquel tiempo yo recuerdo, vamos, yo he estado en estos ambientes un poco y he visto que fulano no parecía andaluz. Bueno, hombre, pero ¿por qué no va a parecer andaluz? ¿Por qué no escribe como tú crees que tienen que escribir los andaluces? Eso es contra lo que he estado siempre, ¿eh? Esa tendencia a querer que previamente, a priori, porque ya digo, a posteriori sí se puede estudiar. Ahora un profesor de universidad o un sociólogo coge a los novelistas andaluces de la época y puede ver que tienen ciertos rasgos, ¿eh? Y puede establecer una serie de pautas, o más que de pautas, de conclusiones de cómo tenían algo en común, efectivamente. Pero ya a priori se decía eso, que había que escribir de una determinada manera, y eso es muy negativo, ¿eh? Porque es como cuando en la época un poco anterior a los narraluces, y no relativo a Andalucía, sino a toda España, pues se empeñaba todo el mundo en que había que escribir novela social y novela para ir contra el régimen, pues novela comprometida y social, además. Había gente que quiere escribir otro tipo de novela, o tiene otra vocación, o tiene otro gusto, ¿no? Es decir, eso siempre es muy peligroso. Por eso esa novela fue más bien mediocre, aunque hubo novelas también excepcionales en esa época, ¿no? Y la narrativa andaluza, pues yo no diría que los más andaluces, entre comillas, eso que se llama ser andaluz o narraluz, sean a lo mejor los mejores, a lo mejor no. Bueno, no sé si te he contestado. Estoy de acuerdo, que puede existir un aspecto muy negativo, represivo, el hecho de encasillar Claro. los escritores andaluces de una manera determinada. Sí, ya te digo que a posteriori no tiene ningún inconveniente. Yo no tengo ningún inconveniente que ahora se escriba sobre esto, incluso se den razones de que sí hubo un momento en que prevaleció una temática andaluza y sobre todo de cara al futuro, pues yo creo que si se consigue que haya una industria editorial potente en Andalucía, sí podría fomentarse un poco la novela en Andalucía y seguramente por ser andaluces pues daríamos, sin pretenderlo, que es lo interesante, daríamos ciertas notas propiamente o típicamente andaluzas, ¿por qué no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Ah, sí. Yo quería usted antes estaba comentando que en la novela andaluza, vamos, yo he entendido que usted tiene una mirada crítica hacia el tema de que somos muy costumbristas a la hora de narrar. O sea, hacemos mucha apología del costumbrismo andaluz. Entonces, exactamente, pero sin embargo sí se reconoce el valor sintáctico semántico de la obra. No te oigo muy bien, perdona, no te he oído muy bien lo que... Pero que lo que quiero decir es que usted hace como crítica hacia que el tema, más recurrente de los andaluces o de la narrativa andaluza fue el costumbrismo. Entiendo que usted es crítico con eso, ¿no? Dice, no es el único tema del que hay que hablar. Yo lo veo eso bien. Pero sí se reconoce el valor sintáctico semántico de la obra andaluza. Sí. ¿Vale? O sea, sí hay buenos escritores andaluces, buenos narradores. ¿Por qué no se da desde la escuela, ¿no? Desde los ámbitos donde se puede, esa promoción para que el narrador andaluz se sienta libre, vamos a decir, de hacer otro tipo de narrativas, sabiendo positivamente que los mercados se lo va a impulsar para que haga esa narrativa? Porque vamos, yo lo que veo es un problema también de que el escritor, como profesional, también escribe lo que sabe positivamente, evidentemente, que se va a vender. Y si lo que se espera de un narrador andaluz es que narre la tierra, es lo que va a narrar. Sí, pero ese es un criterio muy comercial de la literatura, ¿eh? Eso de que escribimos lo que sabemos que se va a vender. Yo, por ejemplo, no escribo lo que creo que se va a vender, y así me va, ¿no? O sea que no... que escribo lo que me da la gana y se acabó, ¿no? Pero es verdad que mucha gente escribe en función de lo que demanda el mercado lector. En el mercado lector, que fundamentalmente son los editores, pero claro, los editores saben de lo que hablan, se basan en el gusto de la gente, ¿no? Hoy se da un paseo por una playa y de 1000 personas, ve a 4 que están leyendo un libro, ¿no?
suelen ser mujeres y suelen estar leyendo un libro de la última moda, ¿no? Y de la última... yo creo que la literatura está perdiendo con eso, ¿no? Pero lo que me pregunta es si... es que me he perdido un poco en la pregunta, pero si realmente el costumbrismo, en primer lugar, el costumbrismo no es una cosa que me interese en particular, y es verdad, pero no hace falta ser costumbrista para tener referentes andaluces. Es natural, una persona que vive en Andalucía pues escribe, no necesariamente, pero normalmente escribe en una novela, una narración situada en un pueblo de Andalucía, entre andaluces, ¿sabes? Aunque también puede escribir una novela que se desarrolla en Bilbao o en Madrid o en el extranjero, así que lo referente a la temática es lo menos significativo para caracterizar porque Faulkner es un escritor del sur, pero no solo por los personajes y las cosas que cuenta, ¿no? Sino también por la manera de escribir. Los americanos han hablado del gongorismo faulkneriano, ¿no? Es verdad que ahí se cumple esa ley que yo he anunciado aquí, que no es mía naturalmente, que la he oído muchas veces, de que en cualquier territorio cultural el barroco se da, mientras más al sur se da más el barroco. Algunos creen que eso se cumple en Europa, se cumple sobre todo en España o en otros países como Alemania, Austria, ¿no? Pero yo no me atrevería a decir que eso tiene que ver con que haga un poquito más calor, supongo, porque otra explicación no tendría, ¿no? Si se da más al sur es que hace un poquito más calor. El costumbrismo lo que pasa es que no suele tener proyección universal. ¿Por qué no tiene proyección universal? Porque tiende a gustar a la gente del lugar, que es a la que le gusta ver retratado su pueblo, sus lugares, y entre los novelistas andaluces hubo mucho de esto, entre los narraluces hubo mucho de esto, hubo mucho que efectivamente reflejaban la vida costumbrista, el costumbrismo no el realismo, sino el costumbrismo, el sacar un poquito lo peculiar de alguna manera, pero un poquito forzado, ¿no? No quiero citar a ningún autor, pero no se vaya a creer que me quiero meter con él por eso, pero en fin, cualquiera de vosotros puede explicar un poco y verá cómo hay escritores que hicieron eso, ¿no? Ahora, esa cuestión del costumbrismo, pues también tiene sus disculpas, también tiene su interés, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de novela que normalmente no es universal. Faulkner es un novelista universal no porque sea costumbrista, no es nada costumbrista, aunque saca también, claro, cosas del sur de los Estados Unidos que no se dan en el norte, por ejemplo. O sea, su contexto literario es el sur, lo que se llama el sur en los Estados Unidos, efectivamente, y por eso el sur está en sus novelas. Aquí pasa algo parecido también, pero con menos intensidad, creo yo, porque se tiende más al costumbrismo que a sacar un poco la esencia, si es que hay alguna esencia, que yo no creo un poco en esas cosas, pero puede haber alguna esencia andaluza o meridional, ¿no? En fin, no sé si me he perdido un poco. No. Bueno, vale, te iba a hacer yo una pregunta, pero la hace José Manuel Pons. Yo creo que en el tema de las identidades lo más interesante son las incertidumbres, lo escurridizo, ¿no? Porque hay como un poco pilares fijos para hablar de la identidad, una cosa que se escabulle, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Una cosa, por supuesto, en otra, creo que eso habría que matizar, por lo menos desde el punto de vista latinoamericano. Porque, por ejemplo, un escritor que nadie cuestionaría su identidad colombiana, incluso su identidad caribe y su identidad costeña, como García Márquez, cuando escribe la que va a ser su última novela, ya no está en condiciones de escribir nada más, Memoria de Disputas Tristes, puede ser leída como una reescritura, claro, por un lado de la Lozana andaluza, texto canónico de la literatura, y por otro lado como una reescritura del romance de Delgadina, que como ha estudiado Pedro Piñero, tiene su epicentro precisamente en el sur, en Andalucía, ¿no? Es decir, que curiosamente la última novela de un escritor fascinado por Andalucía es una reescritura de lo andaluz, ¿no? Pero claro, trasladado al ámbito caribe y pasada por todos los filtros del realismo mágico. Pero mucho más interesante me parece cómo se escurre la identidad de dos personas que yo conozco bastante bien, ¿no? Como es Andrés Neumann y Fernando Iwasaki. En el caso de Neumann estamos hablando de migrantes argentinos, hijos de migrantes argentinos, recriado en Granada, que hace buena parte de su literatura, es una literatura de quema argentino, su novela clásica Una vez Argentina, o la que quedó finalista del Herralde de Bariloche, o El viajero del siglo, que ya es de tema más también
cosmopolita, pero en el caso de Iwasaki es una cosa de auténtico mestizaje, ¿no? Por lo cual todavía la identidad se retuerce sobre sí misma, ¿no? En el sentido de que la identidad de Iwasaki es una suma de cosas, porque es, en nuestra facultad hay un conserje que lo llama Kawasaki, se confunde, ¿no? Pero claro, él es nieto de samurái, él es nieto de japonés, de segundo apellido Kao, y es nieto de un italiano que salió en la Primera Guerra Mundial, casado con una sevillana y instalado en San José de la Rinconada, ¿no? Y entonces, claro, su literatura es una evolución, porque ha pasado de lo peruano, con unas marcas muy claras, de sus primeros libros, a una cosa donde lo andaluz ha cobrado una presencia, porque está afincado en Andalucía, su amistad con Abelardo Linares, el editor del Renacimiento, el hecho de que sea el que dirige un peruano dirigiendo una fundación de flamenco, ¿no? Como la de Cristina Hegue, ¿no? Es decir, que todo eso, claro, lo ha llevado a un mestizaje andaluz, que es una cosa verdaderamente curiosísima, precisamente para demostrarlo, que el tema de la identidad es un tema lleno de agujeros, ¿no? Sí. De zonas inaccesibles, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero tú mismo has puesto dos ejemplos de dos personas que individualmente han tenido una serie de conexiones, porque es natural, que han influido en su vida e influyen en su literatura. Es decir, que cada uno tiene su camino, ¿no? Y lo que yo me muestro más reticente es con lo que yo me muestro más reticente es con la idea de que haya una especie de comunidad o de grupos, ¿sabes? Que tengan, los grupos pueden haberlos por amistad, como era la o por afinidad ideológica o por afinidad incluso estilística. Por ejemplo, entre los que se llama la generación del 27 hubo un poco de esto, hubo, aparte de la amistad entre ellos, del conocimiento de unos con otros, pues también había una tendencia a partir de Antonio Machado y sobre todo de Juan Ramón Jiménez a hacer otra poesía distinta, ¿no? Algunos acertaron más, otros acertaron menos, pero al fin y al cabo los poetas del 27, que parecía que todos tenían un estilo casi común, esteticista, ¿sabes? Fueron evolucionando cada uno por un lado y cada uno, y los que más destacamos hoy son lo que hicieron individualmente, sobre todo cuando se produjo una bifurcación de caminos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Es decir, que yo creo siempre en el escritor como un hecho, en la escritura como un hecho individual. Es un señor el que escribe, y entonces que luego se agrupe o sea amigo o incluso se interinfluyan entre ellos más de uno, pues sí, se da. Pero eso no es lo más interesante, es al revés. Ya todos sabéis que a Cernuda, por ejemplo, le sentó muy mal que lo emparentaran con Guillén en su primer libro, dijeran que había copiado a Guillén prácticamente, lo que dijeron unos cuantos, ¿no? No lo perdonó, no se lo olvidó nunca, como él tenía ese carácter realmente, no sé si rencoroso, cómo llamarlo, pero no se lo olvidó nunca, no, le sentó muy mal. ¿Y por qué imitaba? Yo creo que se imitaba a Guillén en primer lugar porque cogió la misma estrofa, la décima, que es una estrofa muy rara, que usaba mucho Guillén en aquella época, y Cernuda no se le ocurrió más que escribir también en décima, ¿sabes? Bueno, pues, en fin, pudo hacerlo porque la décima no era propiedad de Guillén, naturalmente. Pero, ¿qué ha pasado luego con el paso del tiempo? Los poetas que más estimamos de ese grupo, aparte de ver que ya es una injusticia agruparlos como si fueran un todo común y del mismo mérito, lo cual es absurdo, porque hay poetas ahí muy valiosos, pero otros no tan valiosos, y otros que son muy valiosos y no estaban montados al carro, no se habían montado al carro a tiempo. Es decir, que las generaciones o los grupos o las generaciones bien por edad o bien por regiones, pues pueden ser muy injustas para los escritores individuales, ¿no? Ahora, lo que tú has dicho me parece, vamos, eso de la evolución de cada uno, pues va, y precisamente eso demuestra eso, que Iwasaki, pues, es hijo de japonés, hijo de italiana, inmigrante, tal, ha estado aquí, vive mucho tiempo en Andalucía, y ha hecho con todo eso, pues todo eso es como una especie de materia prima. La materia prima de un novelista es la memoria que él tiene de su vida, y luego a eso le aplica el turmis de la imaginación, lo revuelves un poco y haces una novela. Pero claro, tú tienes que partir de las cosas que tú has visto o que tú conoces o que tú incluso por lo menos has imaginado, ¿no? No puede, yo por lo menos no se me ocurriría escribir una novela sobre China, por ejemplo, ahora, o
en la época de Mao, porque yo eso no estuve allí, no lo conozco, tendría que estudiar mucho y lo haría mal además, ¿eh? Es decir, yo creo que el novelista, por ejemplo, yo estoy un poco siempre de uñas con la novela histórica, lo que se llama hoy la novela histórica, ¿no? Que muchas veces, pues no, el novelista debe partir de su propia memoria, ¿no? Creo yo, es una opinión personal, como es natural, y aplicarle, como digo, la turmis de la imaginación, o el turmino, como se dice, y crear una historia a partir de las cosas que él ha visto, que él conoce, y el comportamiento de la gente que la ha observado, naturalmente, aunque invente. Inventar, decía Baroja, es lo más difícil. Inventar de la nada es prácticamente imposible. Así que hay que inventar a partir de lo que él llamaba el trampolín de la realidad. Hay que inventar a partir de la realidad, aunque no se sea luego un novelista realista o no se pretenda hacerlo. Bueno, pues con estas palabras podemos ya dar por cerrada la conferencia. Muchísimas gracias, profesor y escritor José María Vaz de Soto, por estar aquí con nosotros.